Ok. Hola, mi nombre es Guido Díaz de Scala Recording Studio y esta es mi historia. Yo soy cubano, nací en el 59 en Matanzas, Colón. Mi papá era de Las Villas, mi mamá era de Oriente, de un pueblo allá que se llamaba Campechuela. Mi mamá era maestra de mecanografía y mi papá era contador público y él trabajaba en el Central Australia. Más o menos a los 3 años, mi papá compró un terreno en Ranchuelo, en Las Villas, de donde él era, y fabricó su casa ahí. Nos fuimos para allá. Y de ahí es que originalmente yo me crié en los años que viví en Cuba. Unas cositas de que me acuerdo ahí, bueno, yo tengo dos hermanos más, una hermana mayor y un hermano mayor que yo también, yo era más pequeño. Pero a mi hermano le gustaba mucho los tambores, la batería y eso, y uno de los recuerdos que tengo de allá de la casa de Ranchuelo y de Cuba, eh, que habían unas latas que él cogió, parece que mi mamá las compraba, que venían galletas ahí, galletas creo que, galletas de manteca, no sé. Pero eran cuadraditas así, bastante grandes y con una tapa redonda. Y yo me acuerdo que las tapas él las usaba de platillo y tres o cuatro latas de esas las formó con la caja y los tontones y lo que sea. Y se ponía a tocar eso. Me recuerdo él haber tocado el tiempecito ahí con esas latas en la sala de la casa de allá de Ranchuelo. Y bueno, recuerdo muy bonito. Después, musicalmente, les quiero decir esto porque él, más bien mi hermano, fue el más músico de la familia, que empezó por lo menos primero. Y eso ayudó a mí a que me gustara también la música, de verlo a él tocar el instrumento y eso. Y él era muy estudioso, muy dedicado. Yo era la ovejita negra, vamos a decir. Mi hermana también muy, muy chévere. Pero bueno, me recuerdo otra historia allá que, bueno, en Cuba a veces venían las orquestas a tocar en el Prado, que era donde estaba el parque, como decir, el downtown del pueblo de donde vivía. Y ahí me recuerdo haber escuchado la banda, el grupo Aragón y varias bandas ahí que venían a veces a tocar, pero también me recuerdo que en los pueblos se hacían fiestas en las casas y ahí no habían DJ en aquel tiempo, lo que venía un grupo ahí a tocar. Y una de las cosas que me acuerdo de un grupo que se llamaría Nueva Cuba, porque tenían una canción que empezaba con el 3, tum, ti, tum, tin, tum, y el tipo decía Nueva Cuba llegó, y empezaba este par, tac, y eso me trae, bueno, entre yo y mi hermano siempre nos hemos reído cada vez que lo escuchamos, cuando después luego empezaban a grabar Nueva Cuba llegó con ese riff. Bueno, en ese tiempo, después ya yo no tendría 3 años, sería ya mayorcito. Nosotros escuchábamos allá los Beatles, las cositas, nos interesaba siempre en Cuba, bueno, en ese tiempo por lo menos, nosotros y los amiguitos ahí nos interesaba lo que venía de otros, de Estados Unidos, de España y eso, la Fórmula Quinta, de eso. Nos interesaban las cosas del extranjero. Pero bueno, hasta que llegó el telegrama, nosotros teníamos un tío acá en Estados Unidos que fue el que nos reclamó, el esposo de la hermana de mi mamá. Nos llegó el telegrama, salimos para La Habana. Y de La Habana me recuerdo que creo que nos quedamos en un hotel llamado el Capri. El Capri. Y me recuerdo ahí, bueno, ya que estaba en La Habana, en un guajerito de ahí de Ranchuelo, que fui a comer helado ahí a Ecopedia o eso, y que también había una pizzería famosa ahí en Cuba ahí que aproveché y mi mamá nos llevó ahí, comimos pizza y eso, bueno. El caso que salimos para España, eso fue en el 69 cuando salimos para España, me recuerdo porque fue el vuelo donde dos cubanos se metieron en la rueda del avión y solamente uno llegó, no sé qué pasó con el otro. Cuando llegamos y aterrizamos en Madrid, 9 horas de viaje, por las bocinas anunciaron esa noticia. Y bueno, nosotros sorprendidos que ese cubano va, llegó y vivió, o sea, no le pasó nada. Eh, Llegamos a Madrid y nos quedamos un tiempecito ahí hasta que mis padres pudieran encontrar otro sitio donde mudarse. Nosotros vivíamos ahí en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, y después nos mudamos a poco tiempo, consiguieron un apartamento en Ciudad Lineal. Me acuerdo que todavía se cogía el metro y era cerca de, de la Puerta del Sol y eso, porque luego después viajábamos, mientras estábamos viviendo ahí, yo cogía mucho el metro y no íbamos para allá, para el Corte Inglés y eso allá en España.
Entonces, también estaban, me recuerdo que del edificio que nosotros veíamos se veían los aviones, no estaban muy lejos del aeropuerto internacional de ahí de Madrid tampoco, pero no sé si qué distancia y eso. El caso que mi hermano siguió con el lío de la música y a mí me dio por querer aprender a tocar guitarra y en ese tiempo mis padres todavía no trabajaban allá. Mi mamá empezó a vender Avon y mi papá hacía trabajos de construcción ahí, lo que conseguía, pero más bien él era un hombre de oficina y no sé si tenía que esperar a tener permiso de trabajo o lo que sea. El caso que mi tío es que nos estaba manteniendo mientras estábamos allá y llegábamos acá. Eh, y mi tío tampoco era una persona simple. Yo creo que tenía él y la esposa, ella trabajaba cosiendo en una factoría y él en restaurantes lavando platos y haciendo cosas así. Y así, mira, con todo eso nos trajo y estamos muy agradecidos. En paz descanse él. Um, entonces, bueno, llegamos a Madrid como le estaba contando y mi hermano siguió con la música y yo me empezó a interesar a tocar guitarra y entonces pidiéndole a mi mamá, ay, yo quiero una guitarra, no quiero una guitarra, pero mi hijo, que no se puede, yo y insistiendo porque yo era así, hasta que se dio y ella consiguió un dinerito y me compró una guitarra, entonces me pusieron a tomar clases que me recuerdo que tomaban el metro y creo que era por ahí cerca de la Puerta del Sol, por ahí, en Madrid. Y mi hermano iba de chaperón porque yo era todavía más pequeño. Entonces mi hermano me llevaba a la clase y me recuerdo que el señor era mayor, era un poquito gruesito y estaba con la guitarra y respiraba muy profundo. Y entonces me acuerdo que tenía la posición de la, si, re y mi. Entonces, pero él lo hacía bien rápido, cambiando de la, re, mi, la, re, mi, ra. Y yo, mi hermano nos miraba y decía, me elegida. O sea, no sabíamos mucho de eso y me impresionaba que el tipo cambiaba los tres acordes eso rápido. Bueno, empecé a tomar clases ahí. El caso es que cuando yo iba a la casa, mi hermano es que cogía la guitarra y se ponía a practicar y yo me iba a jugar ahí fútbol o con los amiguitos por ahí a corretear. Y era nada más, aprendía lo que aprendía en la clase, pero no era muy estudioso eh, con, en ese tiempo. Y así fue que pasamos el tiempo en España. Estuvimos en el 69 hasta el 70, que estuvimos ahí como 14 en el 70 salimos para Estados Unidos. Y me recuerdo que ese viaje estaba nosotros muy excited, o sea, de poder ver, porque siempre escuchaban en Estados Unidos, no, nos vamos para Nueva York y bueno, allá, bueno, el cubano ya se imaginaba Nueva York de una manera y más nosotros que éramos jovencitos y eso, y en ese tiempo no había internet, no había nada, yo nunca había visto nada, absolutamente Nueva York. Y ahí llegamos a Nueva York. De Nueva York, mis tíos eran actualmente de New Jersey, llegamos a Kennedy, de ahí cogimos unos taxis, yo me acuerdo que era un día oscurito ahí, estaba lloviendo, y dice, oye, pero ¿dónde están los edificios? Y, y bueno, imagínate. Después mi hermano llegó a una edad de high school y mi hermana también, ellos pusieron a high school, pero yo todavía estaba en la primaria. Me metieron en una escuela ahí de católica que se llamaba Casimiro, creo, y mi hermano iban a Eastside High School ahí en Newark. La escuela estaba cerquita ahí, nosotros no íbamos caminando de donde vivía, no iba a la escuela. Y ahí mi hermano conoció otros músicos más, claro, como él siendo mayorcito y insistía mucho en la música, enseguida hacía relaciones y conoció unos cuantos muchachos que tocaban y eso, y empezaron a hacer un grupo. En tanto que mis padres ya habían conseguido trabajito y una hermana que llegó también de Cuba, hermana de mi mamá, con su hija, y se consiguieron una casa de 2 pisos y mi tía vivía abajo y nosotros vivíamos en el segundo piso y el basement estaba vacío. Nosotros lo limpiamos, mi mamá, yo me acuerdo que en ese tiempo trabajaba en una factoría y hacían o ponían juntos las lucecitas esas de Christmas y con diferentes lamparitas y cosas así, y ellos nos conseguían esas lamparitas, entonces nosotros decoramos entre los tres, entre mi hermano, mi hermana, no me acuerdo muy bien quién, pero decoramos en el basement y lo limpiamos y hicimos un cuarto ahí que cuando mi hermano hizo un grupito, empezaban a ensayar ahí abajo. Y entonces me recuerdo uno de los recuerdos que tengo es que uno de los muchachos tenía un Fender Twin y imagínate, yo nunca había visto un amplificador
Nunca así había visto unas guitarras eléctricas y eso. Y vienen esos muchachos, el argentino tenía, creo que se había comprado un Les Paul como la que yo tengo aquí en este tiempo. Y mi hermano tenía él había reunido ahí estando acá cuando llegamos a Estados Unidos, se puso a hacer papelitos y cosas, y todo el mundo hacía eso, buscándose un dinerito ahí al lado. Y él se llegó a comprar una batería Ludwig. Creo que el modelo era como la de Ringo Starr, pero era de ese colorcito. Pero el Octopus se decía porque venía con los tamborcitos estos chiquitos, hasta todo doble bombo. Y una batería de lo más bonita, de 1970 fue eso. Me imagino cuánto valdría eso hoy en día. Creo que él perdió mitad de esa batería, pero por ahí tiene como mitad de ella tiene por ahí. Y entonces empezó con su grupo y yo no tenía grupo, entonces me busqué un amiguito mío que no estaba interesado en música, pero le gustaba el béisbol y a mí el béisbol es bueno, no muy bueno en ese tiempo. Y entonces yo le dije, bueno, yo te enseño a tocar el bajo y yo te enseño las canciones. Y él conocía a un amigo que tocaba la batería, un españolito, y hicimos un grupito ahí que se llamaba Sodia. Entonces, mis raíces vienen primero musicalmente, de músico. Ahí empecé yo a darle a la guitarra en ese tiempo, se aprendía, yo no tenía YouTube en ese tiempo ni clases privadas ni nada, era comprando los long playing, los vinyls, escuchando poco a poco y aprendiéndose las partes ahí, dándole guataca y guataca y guataca hasta que cogía uno la parte y la practicaba así. Y así es que aprendí yo, por lo menos de oído. La enseñé al otro muchacho. Y ese grupito, no sé si lo mencioné, se llamaba Zodiac. Fue el primer grupo que yo tuve. Me recuerdo que nosotros ensayábamos en casa del muchacho que tocaba el bajo, los padres muy buenos con nosotros. Nos dio el Bema para practicar. Y ahí nosotros practicábamos. Yo me hice mi propio amplificador cogí de eso de jugar ping pong de eso de machine, y le cogí la parte de arriba que lo había botado una barra ahí, cogí eso, le cogí de un radiecito una bocina y se lo puse ahí, porque yo tenía fiebre de un amplificador Marshall de eso, pero que lo hice ahí con esa parte del ping pong machine de arriba. Le puse una tela, le puse la bocinita, entonces tenía un amplificador que no sé, no me recuerdo cómo lo compré, pero era un chiquito y lo corté a la mitad como si fuera un Marshall, una cabeza de Marshall, y se la puse ahí. No sé si por ahí hay una foto de esa por ahí, pero y una guitarrita ahí eléctrica ya que me compré, y eso era mi equipo. Y empezamos a hacer fiestecitas ahí de cumpleaños y eso ahí, tocando fiestecitas, el grupo que yo tenía. Y me recuerdo que uno de las cositas que logramos fue, nos aparecimos nosotros mismos en el Canal 47, claro, con el papá del bajista, y nos llevó ahí al show de Enrique Latorre. Y entonces Enrique Latorre le pedimos que si podíamos estar en el programa, tenía un grupito y eso, entonces nos dio la oportunidad de hacer una prueba y entonces fuimos ahí, armamos todo el equipo ahí en el mismo hall y tocamos una cancioncita y yo digo, bueno, está bien, pues vengan para acá para, no sé, la semana que viene, no sé, el show, no sé. Y una de las cositas que me recuerdo ahí, que en ese show estaba La Lloroncita, una artista, y bueno, y fuimos ahí, creo que la canción que tocamos ahí se llamaba Y Volveré. Y entonces, amor a Dios, no te muevas, esa cancioncita. Y bueno, tocamos infantilmente, creciendo. En ese tiempo ya yo tenía como 12 años. Llegué acá 12, quizás 12, 13 años. Entonces más o menos a la edad de 15, 16 ya me fui para otro grupo de portugueses que se llamaba Sinfonía 5. Entonces ese fue en sí el segundo grupo de nosotros. Nosotros no, perdona, mío, que yo estuve. Y ese grupo ya sí tocaba en boda, eran personas más bien mayores, yo era el único chamaquito ahí. Tendría como 15 años, yo no manejaba todavía. Y entonces me recuerdo que me compré una Les Paul rojita, cuando en ese tiempo, porque la otra siempre me gustaron los Les Paul. Y mira, mi papá me compró la primera, que era una
me la compraron ahí en Rondo Music en la Ruta 22 aquí en New Jersey, eso ya no existe ya. Pero para aquella gente que a lo más estaban por ahí, ¿sabes? Ah, wow, Rondo Music. Rondo Music en Route 22 en Union, acá, ahora mira donde vivo yo, Union. Y entonces esa era una negra, pero esa no sé qué, la dejamos en donde estaba practicando en el Bema y me la robaron. Me robaron todo el equipo que yo tenía. Tenía un amplificador, creo que se llamaba eso Custom o algo de eso, grandísimo, me lo robaron también. Pero bueno, para no hacer una historia muy larga, del grupo ese portugués que se llamaba Symphony 5, empecé a tocar en bodas, entonces ahí empecé a tocar música portuguesa también, lo que estaban tocando en la radio en el tiempo, que era un grupo de eso de música popular, y más por ser portuguesa tocaban las marchas y todo tipo de música de ese tipo. Y ahí estuve unos añitos, seguí creciendo en la guitarra. Y después de eso hicimos un grupito llamado Chakras. A lo mejor me volé uno antes que se llamaba Yazark, pero Yazark y Chakras eran más o menos lo mismo, pues vamos a dejarlo con Chakras. Y entonces Chakras seguí yo tocando la guitarra. Con ese grupo empezamos a tocar en nightclub, teníamos un agente y en esos tiempos sería, wow, los 76, 76, habíamos 76, 77, era antes de los 80, pero ya llegando a los 80. Y hasta ahí ese grupo tocó en la Florida, en Las Vegas, en un sitio que yo me acuerdo que teníamos un show que tocábamos aquí en Great Gorge, del tipo de, ay, ¿cómo se llamaba esa? Eh, Playboy, de Playboy Club, Playboy Club. Y fuimos a tocar, no en el Playboy Mansion, en el Playboy Club, que ellos tenían diferentes hoteles y estaban los Bonnies y eso, y nosotros hicimos un show de eso como la música cubana esa con los ruffles y eso, pero hecho como para americanos, tú sabes, basado para americanos. Y bueno, tocamos y nos divertimos mucho, hasta ahí estuve hasta los 80 algo con ese grupito, y después de ese grupo Chakras, seguimos más o menos los mismos músicos, pero cambiábamos, solo un músico que era diferente ahí, y hicimos un grupo que se llamaba Power Play. Ese siguió tocando también en todos los nightclubs acá de Jersey, también viajábamos por ahí down the shore, en Nueva York, Connecticut. Mucho trabajo ahí de eso. Pero mientras ya yo estaba en ese grupo, ya mi interés era. Yo me acuerdo que yo pensaba así. Me dio ya cuando estaba más madurito, quizás tendría ya llegando a los 20 o algo así. Y yo decía, wow, porque en el grupo que no gozaba, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, pero yo no veía futuro. Yo no decía, wow, yo soy nada más con un guitarrista aquí y con 5 gatos aquí. Si no llegamos a ningún lado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me puse de verdad a pensar así, qué es lo que yo quiero hacer y eso. Y a mí me encantaba lo de ingeniería, casualmente con los grupos que yo toqué, de Chakra para adelante, yo era en el mismo escenario, yo tenía la pizarra y yo era el sonidista. Me empezaba a llamar mucho la atención a hacerlo de sonido. Con el grupo Chakras también hicimos llegamos a hacer unas grabaciones con un productor llamado Tony Camilo, que fue el productor de Gladys Knight and the Pet, que hicieron Midnight Train to Georgia, esa canción Midnight Train to Georgia, y varias canciones que él hizo. Y no sé cómo el manager de nosotros o algo lo trajo una vez, y nosotros empezamos en esa época a escribir canciones originales, y le gustó unas cosas y nos llevó para su estudio, y ahí grabamos. Ahí yo hice una buena conexión con el ingeniero y me iba para esas partes. Yo me acuerdo que tenían el Studer, no me acuerdo qué tipo de pizarra tenía. Primero te creo que tenía un MCI, una pizarra MCI, y después la cambiaron a otra más grande, no me acuerdo qué. Pero el estudio estaba en Somerville, acá en New Jersey, y era en la casa de Tony Camilo, abajo, bien bonito. Arriba tenía la casa y una escalera así con un spiral de eso, y abajo estaba el estudio. Ahí conocí a los ingenieros que él trabajaba con él. Hicimos unos cuantos disquitos ahí, pero no llegó a nada en sí. Y entonces yo vivía todavía con mis padres,
no tenía en sí gastos, y entonces todo el dinerito que yo ganaba todo ese tiempo lo ahorraba y me compraba equipo. Yo compré el Link Drum, compré amplificadores, compré las guitarras, los bajos, entre mi hermano y yo empezamos a comprar equipo. Y uno de los primeros equipos antes de que empezamos, creo quizás un poquito antes de esto, que es una historia que me da mucha gracia. Mi primera grabadora fue un TIAC. Un TIAC es de la misma marca que es Tascam, pero antes de ser Tascam se llamaba la compañía TIAC. Era de 4 canales. Y la historia fue que yo y mi hermano, bueno, empezamos a decidir, vamos a hacer un estudio. Y ya en esa época mis padres ya habían comprado una casa en Harrison, y de 2 plantas. Mi hermana vivía, cuando se casó, vivía abajo. Nosotros vivíamos en el piso en medio, y arriba en el tercer piso había un ático que tenía 3 cuarticos, y es perfecto. Ahí nosotros en uno de esos cuarticos empezamos a hacer un control room y empezamos a meterle el equipo que comprábamos y a ensayar ahí. Mi hermano puso la batería en otro cuartico de allá, y bueno, y empezamos a poner los trastes nosotros ahí, y seguíamos tocando. Él tocaba en una orquesta de rock y yo tocaba en una banda de rock, y yo tocaba en otra, y en otra bandita que tocaba los pop music, música popular, lo que estaba tocando en el mercado. Shake, 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 shake. Ese tipo de música. Y, ok, ¿dónde estaba? Entonces, comprando equipo, lo de la grabadora de 4 canales. Fuimos a un sitio donde se llamaba Lafayette, acá en Newark, en Central Avenue. Estoy mencionando todas estas calles y eso porque me recuerdo, y que para que queden aquí en record. Y me recuerdo el señor que nos vendió, que atendía ahí, se llamaba Sam, era un señor flaquito, alto, así con un poquito pelito así para el lado, me recuerdo, wow. Y fuimos yo y mi hermano, entonces le explicamos, sí, nosotros queremos comprar una grabadora de 4 canales, pues estaban pensando 4 canales para grabar un canal y hacer overdubs, y hacer... entonces el señor, ok, me enseñó un modelo ahí, TIAC, y se veía bonita. Creo que por ahí tengo una foto, ahorita la pongo. Y del primer estudio allá en el ático, cuando empezamos a armar los tarequitos ahí. Entonces nos compramos la maquinita esa, cuando tomó como una semana para llegar, pero la tuvo que encargar. Cuando nos llegó la fuimos a buscar, nosotros bien contentos, llevamos para la casa con la maquinita, tratamos de grabar, nos pusimos ahí, y cuando grabábamos y apretábamos a grabar, empezaban a grabar los 4 canales a la vez. Y uy, bueno, entonces no había manera de grabar un canal primero y en el otro. Entonces llamamos al señor y fuimos para allá, y yo me recuerdo que se sentó así en una silla, y entonces nosotros, 2 chamaquitos ahí, y el señor se sentó así muy serio, y le explicamos la situación, es que nosotros queremos grabar primero una cosa y después una cosa, le explicamos más o menos ahí, que queríamos hacer, y el señor nos mira así, what you want to do is sound on sound, you want to record sound on sound. Eso fue lo que nos dijo el señor. Queremos grabar sonido al sonido. Y eso, sí. Entonces, bueno, fue para allá, y gracias a Dios que había una maquinita TIAC también igualita que esa, pero que tenía esa función un poquito más cara o algo, pero bueno, no hizo el cambio, eso era nuevo ahí, le llevamos la otra grabadora para atrás y nos llegó esa. Y entonces esa grabadorcita tenía 4 pastillitas, que después una foto que tengo por ahí lo voy a poner, esa fue cuando empezamos el estudio primero, con lo primero que compramos esa grabadora, y después al lado hay una consolita así, que era de TIAC también, TIAC, de 6 canalitos, y eso no era ni ecualizar, nada más tenía un switchecito ahí que te daba no sé qué cosa. Y entonces nosotros hicimos una mesa, y hicimos como un patch bay ahí con un plexiglass para pachar, no sé qué cosa tenía, ¿no? Pero, y esa mesita ahí, como haciéndonos que era una consola como esta, ¿sí? Y la grabadora así metida entre las paredes, teníamos todo metido así entre las paredes, porque era un ático y era así de pico, y hacíamos lo más que podíamos con el espacio que teníamos. Y nosotros, bueno, súper contentos y eso. ¿Qué edad tendría yo? Como 14 añitos o algo así, cuando eso.
porque eso empezó antes de que estaba tocando con los portugueses y eso, vaya, me molesto, pero quería contarle eso. Llegó la grabadoncita y entonces, bueno, esa tenía 4 pastillitas que eran los sync heads. Los sync heads en las grabadoras profesionales y toda hay una cabeza que es el borrador, otra que es el sync y otra es la cabeza de verdad de grabar, ¿verdad? Entonces cuando tú vas a grabar algo, que le pones el botón a grabar, ese canal se va, para los que saben, saben un poquito de esto, se va para input. Entonces quiere decir que la señal entra directo. Entonces uno se oye sin delay, nada, sin legacy. Ting, 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 suena bien, ¿verdad? Entonces, pero cuando termina de grabar ese canal, que aprieta el segundo canal, si esas maquinitas no tienen eso, no se cambian las cabezas, la cabeza que tú escuchas se oye fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces por eso es que tenía esas pastillitas que tú le ponías acá, le dabas y perdía un poquito la calidad, pero podías grabar y se oía el otro a tiempo. Y después que le quitabas eso, se oía todo perfecto a tiempo. Lo que hacía no es grabar en 3 canales y después estos 3 canales se pasaban a un canal y después se seguía grabando ahí. Entonces, más o menos hacían una grabacioncita ahí que vaya, un poquito perdía la calidad cada vez que uno hacía ese proceso y la cinta se gastaba y eso, pero bueno, eso lo que había y ahí empezamos. Eso era la primera grabadora de nosotros ahí. Entonces después creo que mientras más seguimos comprando equipo, yo después me compré un Otari de 8 canales y me compré un micrófono Neumann de como de los que tengo yo acá, pero más bien uno no el AI, sino el original. Era U87, pero no tenía AI, que tenía hasta unas pilitas y era un poquito diferente, pero el micrófono igualito, pero modelos más antiguos, más de esa época, no sé. Entonces seguimos comprando equipo, empezamos a grabar ahí grupitos. Nosotros veníamos de eso de rock, pero poco a poco empezamos a hacer lo que hacía. A mí me empezaron a caer charanga, a mi hermano empezaron a caer diferentes americanos de eso. Y ya en ese tiempo él también estaba tocando, los dos tocábamos, pero teníamos esto como un hobby. Pero yo me pasaba el tiempo ahí y mi hermano igual. Y ese estudio le llamamos, como era un ático, Attic Sounds. Y ahí yo me recuerdo que mi hermano grabó, uno de los grupitos que él grabó de latino, fue a los hermanos Moreno, y el productor que hizo esa grabación fue Papo Luca. No me acuerdo que yo teníamos un Fender Rose ahí, y fue con un Fender Rose que se hizo esa grabación. Y ¿qué más? Me recuerdo que una vez un amigo me regaló un piano acústico, pero era no de cola, sino upright. Y el látigo, para subir al látigo al estudio era un lío porque eran unas escaleritas así y no había mucho techo. Hasta uno chiquito y todo, uno se tenía que agachar así para subir. Y entonces el piano me lo dejó el amigo mío en la acera en la calle. Y entonces yo con unos amigos ahí y mi hermano y todo eso lo desarmamos todo. Y hasta creo que el amigo mío me ayudó. Y desarmamos el piano y hasta las teclas y todo lo subimos pedacito a pedacito y lo armamos allá en el tercer cuartico, que era más chiquito todavía, y había un calor ahí de madre. Porque el control room tenía aire acondicionado de ventana, que se lo pusimos después, pero los otros no tenían nada de eso. Eso era, salía la gente sudando ahí. Ay. Entonces el control room, si se lo quiero describir un poquitico, era un cuartico pequeño de pico. Y entonces al subir la escalera había un hall y había un closet, y en ese closet nosotros habíamos comprado un Leslie. Un Leslie es un amplificador, un 122 Leslie, que era de órgano, especialmente hecho para los órganos, el órgano de keyboard, tú sabes. Y entonces mi hermano tenía un PV, entonces eso cabía en ese closet, lo metimos adentro del closet y arriba tenía el PV, y ahí tenía un gooseneck con un micrófono ya puesto ahí, todo seteado, los micrófonos y los cablerías por las paredes. Y entonces al frente mi mamá tenía ahí para vender ropa, que ella trabajaba en la factoría y eso, pero negociante ella, vendía ropa también, y tenía un negocito ahí vendiendo ropa. Y entonces ella
nos dio un espacio ahí, nosotros hicimos un closet y mi hermano hizo como un booth para poner los drums, la batería ahí. Entonces grababan la batería ahí, tenían el control room ahí, las puertas eran normales, entonces le abrimos un hueco y le pusimos plexiglass ahí. Y entonces había una puerta con plexiglass y la otra puerta del otro cuarto también lo mismo con plexiglass, y así podíamos ver un poquito para allá. Para el piano no se podía ver, pero nada. Y entonces, bueno, en la foto esa que mostré, nada más no se ve, no tengo foto de eso ahí. Quisiera yo, wow, haber tenido foto de todo eso. Pero nada, y ese fue Attic Sound. De ahí estuvimos y seguimos creciendo ahí, nos caían los clientes a mí. Yo me acuerdo que hacía grupito yo de charanga, me empezaron a caer, y, y a mi hermano diferentes cosas, y él hacía las cosas originales de él, porque mi hermano era de lo que le gustaba escribir, y componía y tocaba, y él le metía todos los instrumentos, bajo, guitarra, pianito, y todo lo hacía él, y se entretenía ahí. Yo era más limitado a guitarra y un poquito de bajo ahí, si en caso. Entonces, bueno, eso fue Attic Sound. Antes de irme de Attic Sound, como no había dónde gastar la plata, era en equipo. Yo después me compré otra un grupo que me fui después. Traje la pizarra y la traje para el estudio, que era un Taco. Un Taco era la marca que era, ¿cómo se llama esa marca? Mackie. Mackie es Taco, antes de ser Mackie. Igual que el Tiac es Tascam antes de ser Tascam. ¿Ok? Entonces en esa consola trajimos un chinito ahí que era bueno en convertir cosas, y nos cambió unos chips, y nos arregló la pizarra que sonaba más limpiecita, y nos la arregló para los balances de grabar. Pero ya en ese tiempo teníamos ese Tapco, y ya la de 4 canales ya no la teníamos, y tenían un Otari de 8 canales. Pero yo tuve la oportunidad se me apareció por el otro estudio del ingeniero donde le dije de Tony Camelo. Me dijo, oye, tengo un amigo que están vendiendo una máquina de MCI de 24 canales, no sé, creo que a ti te interesaría. Yo le había dicho si sabía de algún equipo o algo. Y dice, claro, la fui a ver, bueno, la compramos. Y déjame ver si tengo la foto y la pongo aquí, el MCI cuál era. Y esa máquina no cabía, en piano no cabía, pero el piano lo pudimos desarmar antes de subirlo para el látigo, ¿verdad? Para el estudio. Pero esta máquina no cabía por ningún lado. Para los que no saben lo que esas máquinas, aunque tengo la foto por ahí, es como una lavadora grandota, hasta más grande que una lavadora. Y entonces nosotros, suerte que en el estudio, en el ático, había una ventanita donde se salía para el techo de la casa, que era plano una parte de la casa, y de ahí subimos esa máquina por el techo. La subimos al techo hasta el tercer piso, dime tú. Y cuando le iba a meter, la ventanita de donde nosotros salíamos no cabía la máquina. Rompimos toda esa ventana y metimos esa máquina para adentro. Y cuando mi papá llegó por el trabajo, el pobre, ay, pela con nosotros. Pero ¿cómo van a hacer eso? Bueno, él se metió como un mes después arreglando el hueco que nosotros le hicimos ahí. Pero bueno, cosa del muchacho. Nosotros nada nos paraba. Metimos el MCI y eso, empezamos a hacer más duro, más grabaciones. Ya teníamos, imagínate, ahí ya no cabía el equipo, teníamos unos CVs grandes que después lo llevamos para el estudio grande, y bis de bocinas grandes. Teníamos, creo que unos Orotones, los originales, chiquitos, y eso era todo. 2 Orotones y eso ahí. No teníamos los Yamaha estos. Y entonces seguimos creciendo ahí. Ya eran los 80 de algo, ya. Entonces el grupo a mí me iba bien, pero como la mente mía me decía, bueno, pero qué, me estaba yo viéndole más futuro a lo que es el estudio. Y entonces, pero una cosa va con otra, tú sabes, en la vida, de estar tocando con el grupo, nosotros conocimos, se nos rompían los equipos y eso, nosotros conocimos a un shop que se llamaba Triple S. Y con los años ahí el muchacho nos iba a ver después a nosotros tocar, invitábamos a él y a la esposa a vernos tocar, y llegamos a ser buenos amigos. Entonces yo por el día, como tocaba por la noche, por el día no tenía nada que hacer, y entonces a veces lo que me iba a comer por ahí, o a veces me iba para el chat de Triple S a conversar con ellos. Y él me dijo, ¿tú sabes qué? Que se me fue el tipo del camión, ¿a ti te interesaría
en tomar ese trabajo, no paga mucho, 20 pesos nada más. Yo dije, no, yo estaba aburrido, no tenía, no, claro, claro. Y el trabajo era de llevar los equipos arreglados a, a las tiendas musicales. Por ejemplo, íbamos a la 48 y en la 48 en Nueva York, Manhattan. Para aquellos que no saben, esa era una cuadra donde estaba todo de música. Ahí estaba Mannix, Sam Ash, Alex Music, habían tiendas de todo tipo de música profesional, todo ahí. Estaba también al lado, yo me acuerdo, al lado de Alex estaba el estudio de Electric Lady, que era de Jimi Hendrix. Creo que después eso lo compró Alex y se llamaba otra cosa. Ahorita me viene el nombre, pero se me olvidó. Y bueno, esa era la cuadra de Heaven para los músicos, para comprar algo ahí profesional y todo. Y entonces ese trabajo me dio la oportunidad a conocer a los dueños de esos lugares, de Sam Ash, el hijo de Sam, ahí era el Richie, lo conocí y Mannix, muy buena relación tenía con Ian y con Doug y con todas las personas, los dueños de Mannix, los hijos de los dueños, que se quedaron con todo eso ahí. Y entonces eso me sirvió porque después cuando yo iba a comprar el equipo, ellos me daban muy buenos precios, me llamaban si tenían algo en venta, bueno, a veces, una vez me llamaron que tenían cosas que no les iba a servir, unos estén, y me llamaron, ¿quieres todo esto? Ven a buscarlo. Y yo me bajé para el Ben allá en Mannix, y tenía esa confianza de bajar abajo, y salí de ahí, yo y mi hermano, me llevé a mi hermano, y, y nos fuimos para la casa lleno con cosas gratis ahí, stands, bobería ahí que yo no tenían de más, o no sé si se habían mojado, no sé qué cosa, y cosas así. Entonces, bueno, así fuimos creciendo, pero creo que me volé una partecita antes de lo de Mannix, porque quería con lo de Mannix y cuando empecé a trabajar en Triple S. Trabajando en Triple S y yo tocaba todavía con el grupo y mi hermano con su grupo, arriba donde Triple S se vació, que era como creo que era una tiendita ahí de algo, creo que vendían zinc, no sé qué cosa de ahí arriba se vació. Y el dueño de Triple S me dijo, oye, ¿por qué no se mudan ustedes de aquí? Que mira, esta es una casa de música, nosotros agarramos música, nos conviene que ahí arriba hay un estudio y eso. Ah, bueno, como ya nosotros no cabíamos ya en el ático y teníamos, ya era el tiempo, vino las cosas como en su momento. Entonces yo hablé con mi hermano y dije, mira, esto es, nosotros no sabíamos cómo ir, no pagar ya una renta. Hicimos un lease, creo, por 1 año, 2 años y cortico. Y el caso es que nos mudamos para allá y ahí empezó el estudio de Skylar Recording. Era un estudio solo, el sitio era más o menos, no muy grande, pero no muy chiquito, un poquito más grande que este. Nosotros mismos lo construimos, ahí haciendo mistake. Me acuerdo que hicimos una pared para hacer un booth y el techo, como era drop ceiling, no lo cortamos. Hicimos la pared hasta el techo. Y cuando terminamos todo eso y hicimos el sonido, prueba de sonido, eso se oía todo, pues claro, no separamos los cuartos. Eso fue una bobada tremenda, pero bueno, nosotros, bueno, imagínate, y todo era un adventure, una aventura. Bueno, el caso es que corregimos eso y le pusimos cristales, hicimos las cosas ya mejorcitas. Mi hermano ya tenía el MCI 24, por Triple S yo había comprado unos cuantos keyboards que gente habían dejado de abandonar porque no lo quisieron arreglar y el tipo me lo dio a un buen precio, un Kurzweil, no me acuerdo si era 4000, el 4000 era el rack, pero así, grandote. DX7, Prophet 5, Prophet 600, Juno, todos esos equipos mínimo que yo conseguí por tener todas esas conexiones a mejores precios y a veces fiado. Entonces, tengo una raspadura aquí, ojalá que no tenga que toser. Construimos ese sitio. Yo me acuerdo, el nombre de Skylar fue que mientras estábamos construyendo, estaba yo y mi hermano tomándonos un break, un descansito, y creo que estaba el baterista del grupo mío en el tiempo aquel, y está haciendo, ¿cómo le llamamos el estudio? Y en ese estudio, cuando tú entrabas en la puerta, había una escalera y lo primero que se veía es que estaba en un skylight, un techo de cristal.
Y el tipo miró para arriba, oye, ¿por qué no le llaman Skyline? Y mi hermano dijo, wow, sí, me gusta, me gusta. Y yo, ok, chévere. Ese fue Skyline. Entonces se llamaba Skyline Recording Studio. Era un estudio nada más. Ahí crecimos, hicimos... al principio yo hacía más bien música de house music y americana y algunos originales, porque después me puse a reunir con otros amigos y hacíamos músicas originales también. Y todavía tocaba con el grupo. Y mi hermano también tocaba con su grupo y hacía sus cosas así. Así que poco, tal como estábamos, hasta que más y más los clientes nos buscaban, hasta que yo decidí, bueno, hasta aquí llegó y me fui del grupo y me quedé totalmente en el estudio y mi hermano hizo igual. Y ahí crecimos, hicimos muchos grupos de salsa, ya empezamos a hacer grupos ahí, hicimos como wow, ahí se hizo Peter Conde, se hizo el primer disco de Eri Montalvo. Ahí yo grabé varias veces con Oscar Hernández también, con Mark Quiñones, primera vez que conocí a Mark Quiñones. Ahí grupos locales también como David Cedeño, había otro, Isidro Infante vino ahí, grabó varios grupos. O sea, empezó a venir la cosa ahí. En ese tiempo los estudios en Nueva York eran caritos, eran más de $100, no sé exactamente, pero muchos de los clientes que después nosotros nos traímos vinieron para acá, iban a un estudio allá que se llamaba Variety y el otro hermano era Latin Sound, que era los estudios de Alancón y eso, que también ahí yo grabé, pero no, eso es otra historia, antes de todo esto, cuando estaba en la música. Una historia bien cómica, a lo mejor la cuento por ahí. Entonces, ese estudio ya no cabían los dos ahí. Pero antes de eso, el equipo que compró mi hermano, él compró nos enteramos que un estudio iba a cambiar la consola y no sé ni cómo averiguamos eso, pero el estudio se llamaba Blackbeard, me recuerdo, y eran creo que en Pensilvania por ahí, o Filadelfia, Pensilvania, pero me recuerdo que alquilamos un U-Haul y eso y nos fuimos para allá a buscar la pizarra. Y era un AMEC TAC de 26 canales con 8 subgroup. Era una consola que nos salió buenísima. La primera consola, yo ya tenía una consola más profesional que el Tacco ese que tenía, ¿no? Y teníamos eso con el MCI, pero después el MCI ese cada ratico se calentaba, se rompían cosas, tantas veces que se calentaba y se rompían cosas que el chinito que venía a arreglarla y después las personas que venían a arreglarla, eran caritos, eso en ese tiempo, mira, 125 la hora nos cobraban. Y a veces me metían 3, 4 horas arreglando una pieza. Que yo ya se rompían las mismas piezas en esa máquina. Y entonces yo aprendí, entonces lo que hice yo, fui a la tienda y compré las partes y las tenía ahí yo la misma sacaba el power supply, siempre era el power supply y eran los 755 o 155, así unos caps. Le cambiaba esas caps junto con unos dials, unas cositas ahí, veo mismito, bueno, ese estudio en sí, las soldaduras, todos los cables por abajo del peso, eso todo lo hice yo. Me encantaba toda esa parte. Yo era de embarrarme las manos, yo y mi hermano, pero yo era el que más sabía de la parte técnica de esa manera. Los patch bays, bueno, eran tiempos muy excitantes. Estábamos con tanta energía y bueno, todo era un proceso y wow, y ahí nos metíamos las horas. Yo a veces me iba ahí, no venía hasta tardísimo. Y si había algún problema, porque en ese tiempo también empezaron los MIDIs, y a veces con los sincronizadores de la máquina, con el Synthi y el MIDI y la computadora, empezó los tiempos de la computadora también. La primera computadora que nosotros compramos ahí fue un Mac Plus, que era el Mac portátil de Apple, en ese tiempo, que tenía un televisorcito y unas cositas, los disquitos ahí, imagínate. Los programas que corrían en ese tiempo era Digital Performer y Sound Designer. Sound Designer es el que conocemos ahora como Pro Tools. La compañía se llamaba Sound Designer antes de eso, antes de ser Pro Tools, que era de 2 canales nada más. Bueno, y estábamos en ese estudio, otra vez crecimos que los clientes, mi hermano más o menos trabajaba, le gustaba trabajar del día y yo, bueno, me metía a las noches, pero a veces yo tenía clientes que querían trabajar del día y entonces, bueno, había un poquito de conflicto, estaba llenándose mucho
el estudio y no teníamos el espacio para meterlo porque necesitábamos expandir. Y entonces en ese tiempo se vacía el estudio de al lado, el estudio de al lado, no, el building de al lado, que era más o menos unos 10.000 pies cuadrados, el segundo piso, se vacía y entonces, bueno, yo le tenía el ojo tirado a ese building porque al lado de donde nosotros estábamos en el estudio primero, arriba de Triple S, había una ventanita y se veía ese building y decía, wow, y me hacía la fantasía de que ese sitio sería chévere para mudarnos para ahí. Llegó el momento y nos mudamos para ahí, cogimos un lease, creo que la primer lease fue como de 10 años, construimos todo eso, mientras estábamos en la construcción, mi hermano seguía trabajando ahí en el otro estudio, no paramos, yo construí el estudio A acá, y después pasamos el equipo para acá, siguió eso andando, mi hermano cerramos ya por fin el estudio, el primer estudio, Skylight, y seguimos con Skylight Recording Studios con ese ahora, teníamos varios. Y ahí abrimos el A, el B y el C. Con el tiempo, para no hacer una historia larga, ahí hicimos muchos artistas y está en el otro también, en el otro estudio hicimos a Pete Conde, como que creo que lo repetí, a Eric Montalvo. Yo también, antes que eso, también hice el primer disco de Raven Simone, cuando empecé así, que yo todavía tenía mis clientes americanos, varias cosas americanas de bandita de funk y eso, bueno, mucha experiencia de eso y como músico también crecimos en los dos lados. Todavía ahí yo tocaba y me dedicaba a tocar y a ser ingeniero también. Tenía los dos, ni pensaba lo que iba a hacer, pero eso es lo que estaba haciendo. Y además de eso lo alquilábamos hasta que los clientes no llegaron tanto que yo me olvidé y dice, ¿para qué yo estoy aquí tocando si ya no me daba el tiempo? No me daba. Y otra cosita que a mí me pasaba también, que en los tiempos de los MIDI y eso, en el primer estudio y en el segundo también, que yo a veces venía, cuando no tenía cliente o lo que sea, venía yo con una idea, voy a hacer una canción, y venía yo, entonces programaban el intro algo, pero en ese tiempo pasaban errores de que se iba algo, se quedaba una nota pegada. O sea, todo eso de MIDI y todo eso era mucho más problemático que lo que es ahora. Básicamente hoy no hay problema con eso. Yo tengo sesiones aquí que no pasa nada. Por esos tiempos al principio había muchos fallos. O que no sé qué cosa, que el tape, que la sincronización, que el equipo, que no sé qué cosa, que las notas, se quedaban las cosas pegadas. Y bueno, el caso es que a veces para resolver el problema me quitaba ya la concentración y yo a veces me recuerdo y dice, ¿qué yo vine aquí a hacer hoy? O sea, entonces llegó un momento donde dije, y guindé la guitarra por 20 años después. No toqué más la guitarra. Me dediqué todo a... No lo hice así de pronto, es que ya, no la toqué después de ahí, la llevé y seguí ahí creciendo con el estudio. El estudio ya tenía 3 estudios. En ese tiempo me recuerdo que Isidro Infante fue que cogió el trabajo de A&R con RMM y entonces él conversó conmigo, él y Nelson, que era el otro que le ayudaba, que en paz descanse, muy buen músico, Nelson Hernández, y hablaron conmigo y dice, bueno, esto pasó y quisiéramos coger una parte del estudio, pero exclusivo, y que trabaje para RMM y las cosas de allá que hago yo, las voy a hacer aquí, no sé qué cosa. Bueno, eso me cayó, wow, súper. Entonces todos los clientes que yo tenía personales, yo se lo tuve que dar a mi hermano porque ya yo era exclusivo con RMM y con Isidro y eso, aunque no era firmado, era verbalmente. Y mi hermano tenía esos clientes, entonces mi hermano súper lleno con sus clientes y los míos, y ahora yo estaba súper lleno porque era básicamente todo lo que se hacía de RMM, casi todo, lo hacía yo. Entonces yo me fui para el estudio B, y entonces en ese tiempo en el estudio B estaba se me olvidó decir que antes compré un Sony MX3000 consola, que reemplazó el AMEC de 26 canales. Entonces cuando nos mudamos para el otro sitio, creo que por ahí hay fotos, después van a ver el Sony, van a ver si le pongo el estudio C también, con la consola que tenía, y el estudio B que compré, que esa era un Amex Einstein de 80 canales, y cada cuarto tenía su máquina de
de 24 canales. También se me pasó decirle que el MCI, que era el de 24, se jodió tantas veces que ya decidimos, es tiempo de comprar una grabadora nueva. Nos compramos entonces el APR, Sony APR 24, una máquina de 24 canales, que a ver si pongo una foto también de esa. Y compramos una para el A y después compramos uno para el B. Y el Einstein. Entonces en el A teníamos el Sony MXX3000, algo así. Y en el B teníamos el Einstein de 80, Einstein AMEC. Y en el C pusimos el TAC de AMEC con el MCI. Y entonces después, como vino Pro Tool y eso, teníamos también, cada estudio tenía los dos, las máquinas de 2 pulgadas y Pro Tool, en el A, en el B y en el C. Entonces, pero bueno, en esos tiempos había tanto trabajo que uno seguía invirtiendo y había que tener lo que tenía. Yo me acuerdo que hasta una vez compramos hasta los EIDA porque empezó no sé, de aquellos que se recuerden los digitales que parecían, que se grababan con los EIDA, como la cinta esa de película de esa de VHS. Y eran 3 máquinas esas para 24 canales. Nosotros las compramos los Alesis, 3 o 4 de esos teníamos, y una Tascam de las otros tapes. La razón era porque a veces otros estudios o otra gente grababan en otro formato, y entonces no es como ahora que si tú grabaste en algo, me lo traes en WAV y de acá lo paso a Pro Tools. Bueno, en aquel tiempo traían el tape y si tú no tenías las máquinas no podías hacer nada. Entonces, usualmente las teníamos para hacer las transferencias. Entonces tenían eso y entonces en eso nada más los tenían uno, y donde no necesitaba, uno iba en la ruedita y se la llevaba para el estudio A, trabajaban con ella, después el B, el C, donde se necesitaba esas maquinitas para transferir algo a 24 canales. Entonces, bueno, ya ahí no me cabía el equipo de Einstein con Pro Tool y le seguía cambiando el estudio, después compré la pizarra de Pro Control, Control 24 creo que era, o Pro Control 24, yo no sé. La primera la primera de DJ Design, y la puse ahí, y después la ponía acá, y después me compré no sé qué cosa, y después empecé a comprar los módulos estos que tengo aquí, empecé a comprar módulos, y no me cabían las cosas ahí, aunque eso era grande, pero no estaba diseñado para todo ese equipo. Igual pasaba en el A, pero mi hermano lo puso así hacia atrás y puso un espejo para ver, y estaba de espalda cuando usaba Pro Tools y de frente con la consola y eso. El caso es que el tiempo pasó, llegó el 9/11, que fue cuando empezaron a caer todas las cosas, Rap Mercado cerró, la música todo se cayó un poquito, bueno, un poquito no, se empezó a ver, yo diría que yo lo marco con el 9/11 porque de ahí es que noté que todo empezó a caer. Muchos estudios estaban cerrando, los estudios grandes, porque empezaron las cositas de la gente con los MIDI y eso, aunque todavía en aquel tiempo para tener un estudio tenías que tener mucho dinero invertido, con equipo eran caros, las máquinas eran de 50,000 que costaron cada máquina esa de nueva de Sony, las consolas casi $100,000 por consola, bueno, no era barato aquello, entonces comparado ahora. Y entonces para mantener un estudio así, lo que era la luz, los gastos, las alarmas, era mucho OVG. Entonces había que cobrar mucho más alto, que aunque eran mucho, todavía eran mucho más barato que los estudios de Nueva York, pero ya estaba un poquito la cosita como cayéndose, ¿verdad? Cambiando, yo diría, ¿no? Y entonces, bueno, yo era como ya, como el 2000, casi el 2008, que mis hijos ya, yo tenía esta casa, yo compré esta casa casualmente a la misma vez que me mudé para el primer estudio en el 89, algo así, 88, 89. Compré esta casa y entonces, bueno, acá este basement, lo bueno es que los techos son como casi 12 pies de alto. Y los hijos míos ya se habían hecho para college, esto es lo que era un rec room. Y ahí se me ocurrió, acá yo me mudo,
rompí todo esto, lo mandé a hacer todo nuevo, bien hecho acústicamente, que no soy el sonido para afuera, que no, pues yo estoy aquí, estas horas privadas, hay casas no pegadas, pero cerquita de acá, más o menos de un driveway y eso. Y entonces la bulla no se debe escuchar para allá, a veces estoy aquí hasta tarde y está bien hecho que no se oye nada ni para arriba para mi casa, ni para afuera menos. Y entonces, bueno, decidí, bueno, mudarnos y hablé con mi hermano, bueno, tú sabes que es hora de esto y decidimos los dos y él también construyó su estudio en su casa y también le va muy bien. No fue que nos fuimos a pique ni que nos tuvimos ahí, se acabó el segundo lease porque ya habían hecho el primer lease creo que 10 años y el otro era 5 años más, ya se iba a vencer ese también. Y el estudio estaba ya a falta de darle como una renovación cosmética también. Nosotros cuando llegamos ahí construimos todo eso from scratch, de un principio, las paredes y todo, lo pusimos bien bonito y eso. Pero después de 15 años con tanto tráfico ahí, ya había que cambiar algunas paredes, había que meterle más plata y ese edificio no era de nosotros, ni estaba, ni la época fue buena para comprarlo tampoco o hacer una inversión así. En sí, ya yo tenía mis clientelas aseguradas, mi hermano igual, y entonces decidí venir para acá y fue en el 2008 que yo acabé de construir esto, creo que fue para estos meses, para marzo por ahí. Marzo creo que sí, que fue que me mudé para acá. Y traje nada más lo necesario, la consola esta que ya tenía un tiempo en el otro, ya estaba usando esta consola. Muchos de los racks que tengo aquí, la mayoría, lo traje de allá, ya lo tenía allá. Y lo demás, el Leslie no me cabía acá, no me cabía la pizarra esa, no, la vendí. Mi hermano también, todo el equipo de Lalo vendió a un amigo que tiene una casa bellísima allá en Pensilvania. Hizo un estudio, tremendo estudio, y se llevó todo ese equipo. Mi hermano le dio un buen precio y las dos máquinas se llevó y tiene todo ese equipo allá. Acá ratico yo solo ayudé a montarlo. Yo y mi hermano iban allá y se lo montamos todo el estudio. Y un día de a ver si paso por allá, hace años que no voy, le tiro una buena foto ahí y la pongo ahí de ese equipo. Le vendimos el piano que era un Yamaha C7, la consola Sony y dos máquinas, los APRs 24 de Sony y todos los racks que teníamos, mucho outboard gear de analog, bueno, Deezers, Eventime, un Lexicon. Yo para acá me traje el Lexicon 480, 4080L. Me traje, vaya, lo más que yo iba a necesitar, que me iba a caber acá, y así lo armé. Hice este estudio. Y bueno, y así fue. Quería hacer este video para contar mi historia, que de donde vine como inmigrante. Vine de Cuba sin nada, con mis padres sin nada. Aquí ellos pudieron hacer una vida bien, nos pudieron dar a nosotros una vida muy bonita y ellos vivieron bien. Mi hermana se pudo educar acá y ella decidió, en vez de música, menos mal, ella fue médico, una médica, se acaba de retirar hace unos años atrás. Tiene una linda familia, mi hermano igual tiene una linda familia, seguimos en contacto a cada rato que, pues el estudio de él es un poquito más chiquito y si él necesita un estudio para hacer algunas grabaciones con clientes de antes de él o clientes de él los trae acá, lo hace y después continúa haciendo las mezclas, los overdubs en el estudio de él. ¿Y qué más? Yo creo que se me fue muchas cosas, esto se volvió un poquito largo, pero conté un poquito de cosas personales, de lo que pasé yo como ser humano en esto de la música, qué es lo que me llevó a esto y las cosas, tú sabes qué, que no fueron muy planeadas, pasaron así una tras la otra. Mucha dedicación le di, muchas pilas que yo me puse ahí para entender lo que no entendía y hasta que lo entendía. Mucha experiencia llevo en esto, llevo mezclando, wow, en total con los dos estudios, no contando con Arex Sound,
tiene que ser ya más de 34 años, incluyendo los años que llevo aquí. Ya aquí llevo, bueno, de 2008 ya son el 20, ya casi, bueno, son más de 10 años acá, eh, en este estudio. Y en el otro fueron como unos 15 y en el otro fueron, no sé si unos 5, bueno, la matemática ahí. Entonces, quise hacer esto, espero le haya agradecido. Después quizás continúe después con cosas técnicas, porque habían cositas que se hacían con las máquinas, cómo se afinaban las máquinas de 24 canales, afinando los bias, con el tape de tonos para afinar la máquina, los playback y después de la consola con los oscillators mandándolo para la máquina y haciendo la calibración de plus 6, plus 9 o plus 4. Cosas así que bueno, limpiando las máquinas, las cabecitas, manteniendo todo ese equipo chévere. Yo era el que hacía todo eso. Eh, Muchos músicos que he conocido entre mi carrera, tanto como tocando, como grabando, artistas, eh, cantantes como Celia, Johnny Pacheco, eh, Pete Conde, Yayo el Indio, eh, que al principio lo grabé varias veces con Yayo el Indio. Eh, Tanta gente que bueno, ahora puse ahí, pero quizás pueda hacer otro videito, quizás mencionando con experiencia de diferentes músicos que trabajé, sobre todo los músicos, porque ustedes saben, los artistas son los artistas, pero los músicos es lo que tiene que ver con todo lo que pasa atrás de la fachada, lo que hace ese ambiente, productores, los escritores, los músicos, todo eso es muy bonito, muy bonito. Y entonces uno trabajando ahí horas y horas y horas, se convierte en una relación bonita, especialmente si hay buena vibra y si siempre sí, hay profesionalismo, que todo el mundo se respete. Y ya con los años, mientras más todavía pasan los años, hasta más uno aprecia más lo que hace y cómo toma las cosas. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí voy a cortar. Espero suscriban a mi canal. No sé si esto hacerlo en dos partes, en una parte lo dispare todo. Y hasta la próxima. Suscríbanse a mi canal y cualquier sugerencia y cosita ahí. Sé que se me olvidaron muchas cositas para mencionar ahí, pero lo tiré todo de arriba abajo ahí. Ojalá que no tenga que editar esto, quizás nada más ponerle unas cuantas fotos por ahí y ya. Ok, bueno, chao.